la iglesia de Florida. Ahora, vamos a escuchar este sermón, que el título es El misterio de la naturaleza divina humana de Jesús. Entonces, cuando uno habla de naturaleza hay que tener mucho cuidado, porque es un concepto, como estudiamos cuando vimos, que incorporó Roma, que trajo de los filósofos griegos. Entonces, hablar de el misterio de la naturaleza divina humana de Jesús es meterse en un lío. ¿Por qué? Porque lo único que sabemos es lo que Dios reveló. Entonces, pero vamos a ver a qué lleva nuestro pastor, que en el fondo es lo que, no sé si él lo sabe, es lo que Roma definió en el tiempo de la apostasía. Pero lamentablemente, bueno, es lo que Dios dijo que iba a pasar. Esa es la obra de los lobos en medio nuestro. Entonces, por ese fruto conoceríamos que los lobos están en medio de la iglesia adventista. Vamos a escuchar a nuestro pastor y vamos a detenernos para analizar punto por punto, con la palabra de Dios, estos temas doctrinales. Mirarlos más directamente. Es un gusto poder estar con ustedes. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con esta fecha especial que como humanidad estamos recordando. Sabemos que se acerca la Navidad, sabemos que según los registros bíblicos e históricos no es la fecha en que nació Jesús, pero se recuerda el nacimiento de Jesús y es por eso que es propicio en esta fecha también sumarnos a esa conmemoración del recuerdo de lo que Jesús hizo por nosotros. Es bueno reflexionar en esto y poder aprender lo que Dios quiere transmitirnos el día de hoy. El título del tema se titula El misterio de la naturaleza divina humana de Jesús. Olvídate de todas las que viste porque esta es la que te gusta. A ver, Marianela, ahí está. Tenía abierto el micrófono. Bueno, seguimos. De White, en la carta 8 del año 1895, dice: la encarnación de Cristo siempre ha sido y continuará siendo un misterio. En la carta 276 del año 1904, repitió el concepto y dijo: la encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. Qué impresionante que una sierva de Dios como fue Ellen White dijera enfáticamente que es un misterio. Es decir, nuestra comprensión no llega a alcanzar la grandeza de la obra que Jesús hizo en favor nuestro, o a favor nuestro, viniendo a este mundo, tomando forma humana, como dice la palabra de Dios. Cuando el ser humano cayó en pecado, cuando Adán y Eva pecaron y la humanidad se perdió, Dios presentó el plan de salvación a los ángeles que estaban preocupados con el futuro de la humanidad. Y en el libro La historia de la redención, en la página 45, nos dice que cuando Dios presentó el plan de salvación, ¿en qué consistía? En que Jesús, el Hijo de Dios, iba a venir a este mundo, iba a tomar la forma humana, iba a vivir entre los hombres, iba a morir en la cruz en lugar nuestro para salvarnos. Nos dice que entonces el cielo se llenó de un gozo inefable y la hueste angélica entonó un himno de alabanza y adoración. Pulsaron sus arpas y entonaron una nota más elevada que nunca antes por la gran misericordia y la condescendencia de Dios al entregar a su muy amado para que muriera por una raza de rebeldes.
Ahora, entonces, primer punto que vamos a parar y analizar. Entonces, él está usando a Elena de White para hacer doctrina. Y toma Historia de la Redención. Y ahí en Historia de la Redención aparece uno de los errores más evidentes que hay en los escritos de Elena. Ahora, eso no lo escribió Elena. Nosotros sabemos que no lo escribió Elena cuando empieza a estudiar, sino que lo había escrito, digamos, los hermanos adventistas. Y específicamente el que tenía esas ideas era Jaime. Y tenemos que entender cómo se armaron los libros de Elena. Pero lo importante es que ella, especialmente en la última década del siglo XIX, cuando se empezaron a usar sus escritos para hacer doctrina, se dio cuenta de los errores y Dios le mostró claramente y le dijo que no tenían que usarse los escritos de ella para hacer doctrina, ni para enseñar doctrina. Entonces vamos a ver algo que Dios nos dijo y después vamos a ver el error que hay aquí. Entonces vamos a ver, creo que justo hoy estamos viendo esto, cómo estudiar los escritos de Elena. Entonces vamos a ver, creo que estaba por acá arriba. Ok. En ese tiempo, Elena dijo esto, dice, está en los apuntes bibliográficos de la Iglesia Adventista, página 35, en la misma que están las actas de formación de la Iglesia Adventista. Ahora, dice Elena, poned a la hermana White a un lado, no citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Cuando hagáis la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto, dice, la preciosa palabra delante de vosotros hoy. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho, y la hermana White ha dicho. Ahora, lamentablemente, nuestro pastor está haciendo eso. Dice, descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho, y entonces haced lo que ordena. Y la próxima cita, ella dice, el Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas. Y se asimila y digiere es la sangre y la vida del alma. Entonces se verán buenas obras cuando la luz brilla en las tinieblas. ¿Cuándo ocurriría eso? Cuando estudiáramos la Biblia y la Biblia sola y llegáramos a entenderla. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Hay un micrófono que está acoplando con otro. Sí, el mío, Cristian. Ya lo apago. Ok. Entonces vamos a ver lo que nos presenta. Aparte de eso, que Dios nos dijo claramente. O sea, no hay una fuente de doctrina diferente a la de la Escritura que usaba la Iglesia primitiva para conocer la verdad. Porque nuestra fe tiene que ser la misma la de la Iglesia primitiva. Pero el pastor acá acaba de leer una parte de Historia de la Redención que dice que después de que el hombre cayó, se trazó el plan de redención. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia. Entonces, porque este es uno de los puntos más claros en los que se ha atacado a Elena y a sus escritos. Ahora, y el que dice esto tiene razón. Entonces vamos a buscar. Si vamos a... Porque todos dicen que el plan de redención fue establecido antes de la fundación. del mundo. Acá está mal escrito. Antes de la fundación. Por ejemplo, Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Primera de Pedro 1:20. El Cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. O sea, ¿qué es lo que pasó? Cuando uno estudia lo que Dios nos reveló sobre el conflicto, ve cosas interesantes. Entonces, es un error pensar que el plan de redención fue establecido después de la caída del hombre. Y eso, digamos, quedó ahí. Pero es un error, no es bíblico. Entonces, hay muchos errores como esos que son contrarios a lo que dice la Biblia. Ahora, ¿de dónde salió ese error? Ese error, cuando uno estudia qué es lo que pasó con los escritos de Elena, viene de Jaime White, Urias Smith, Andrews,
por qué ellos venían a la conexión cristiana, y ellos estudiaban los escritos que había escrito un escritor inglés, John Milton, donde él ahí escribió su concepción de cómo fue hecho el plan de redención. Y vemos que ellos tomaron de eso y, digamos, ellos pensaban que era así, ¿no? Pero la Biblia es contraria a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a, digamos, por ejemplo, Apocalipsis, en las palabras de Jesús, Apocalipsis 13, versículo 8. Entonces, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, desde antes de la formación del mundo, no desde la caída del hombre. Si alguno tiene oído, oiga. Entonces, eso es muy claro. Pero vamos a escuchar las palabras del pastor, que toma esas palabras de Elena, haciendo lo que Dios dijo que no tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios. Cuando el ser humano cayó en pecado, cuando Adán y Eva pecaron y la humanidad se perdió, Dios presentó el plan de salvación a los ángeles que estaban preocupados con el futuro de la humanidad. Y en el libro La historia de la redención, en la página 45, nos dice que cuando Dios presentó el plan de salvación, ¿en qué consistía? En que Jesús, el Hijo de Dios, iba a venir a este mundo, iba a tomar la forma humana, iba a vivir entre los hombres, iba a morir en la cruz en lugar nuestro para salvarnos. Nos dice que entonces el cielo se llenó de un gozo inefable y la hueste angélica entonó un himno de alabanza y adoración. Pulsaron sus arpas y entonaron una nota más elevada que nunca antes por la gran misericordia y la condescendencia de Dios al entregar a su muy amado para que muriera por una raza de rebeldes. La alabanza y la adoración se derramaron por la abnegación y el sacrificio de Jesús, por el hecho de que consintiera en dejar el seno de su Padre y eligiera una vida de sufrimiento y angustia para morir una muerte ignominiosa con el fin de dar vida a otros. Y quisiera que presten atención a esto que les voy a leer. La verdad que yo he leído muchos escritos de Ellen White, pero esta porción es una de las porciones que más me impactaron en mi vida. Con ella le dijo: ¿piensas tú que el Padre entregó a su amado Hijo sin conflicto alguno? No. El mismo Dios del cielo tuvo que luchar para decidir si dejaría perecer al hombre culpable o daría a su amado Hijo para que muriera por él. Ahora, ¿desde cuándo dice la Biblia que está preparado el plan de redención? ¿Desde cuándo Dios había establecido el plan de redención? Antes de la creación del hombre. Entonces, fíjense que acá hay cosas que son antibíblicas. O sea, Dios tratando de decidir ahí qué haría, si dejaría que el hombre pereciera o... Entonces, esto no es bíblico. Y esto cualquier hermano que lee la Biblia se da cuenta. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Y Dios nos dijo claramente que, como Él sabe lo que pasó con los escritos de Elena, y Elena después sabía lo que iba a pasar, nos dijo que, cuidado, que no usemos los escritos de Elena para hacer doctrina, porque si no, Dios no podría habernos mandado los mensajes. Entonces, cuando uno lee y toda la historia, lo que Elena misma relata de cómo se escribieron estos libros en los primeros años de ella, ve que ella recibía visiones, las contaba, y los hermanos fueron los que redactaron los libros de ella. Y que los hermanos incluyeron cosas que eran justamente lo que ellos entendían. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la pluma inspirada, porque el testimonio mismo de Elena es que ella no fue la que escribió eso. Y hay errores, y ella nos cuenta lo que pasó, por ejemplo, por primeros escritos,
cuando fue publicado una vez, después le sacaron partes, y ella no lo sabía, no se había dado cuenta. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dio esas visiones, ella no podía recordarlas después de contárselas a los hermanos, y tampoco Dios le permitía participar en los estudios que ellos hacían para interpretarlas y en la interpretación que ellos escribieron. Por eso hay que tener mucho cuidado y conocer bien qué pasó. Pero vamos a ver una sola cosita, a ver qué tenemos acá, que es importante que conozcamos. O sea, aparte de decirle, y ella misma decir, que no usemos sus escritos para hacer doctrina, y que Dios no nos había dado ninguna luz adicional, aparte de su palabra para hacer doctrina, escribe esto porque Dios se lo mostró. Y dice que iba a haber una hora de engaño en medio del pueblo de Dios, y que se usarían sus escritos para engañar al pueblo, porque no se usaría la Biblia y solo la Biblia, sino que se usarían los escritos de ella. Ahora, el problema es que cuando se usan los escritos de ella, y un hermano después viene alguien de afuera y le muestra los errores que hay en los escritos de ella, la persona se desengaña y dice, bueno, me engañaron, falso profeta, y muchos se fueron de la iglesia. Entonces, lo que necesita conocer por el adventista es la verdad sobre los escritos de ella y las instrucciones que Dios nos dio por ella misma. Ahora ella dice, se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad, engañarán al pueblo. Ahora, ¿y cómo se engañaría al pueblo? Mezclarán con su error los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones, o sea, todo lo que apoya una posición doctrinal se toma y los coloca en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Ahora, presentan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para, fíjense, acá no se incluye hacer doctrina, para amonestar, para aconsejar, para reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como el mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por eso mismo. Pero aquellos que los toman en partes, simplemente para sostener alguna teoría o idea, fíjense, no tenemos que usar los testimonios para eso, de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñan, pues Dios se propuso que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad. Ahora, y la trama es la palabra de Dios, pero a su vez, lo que estamos estudiando, como Dios nos mostró, serían los cadáveres de los dos testigos, y nos dijo cómo estudiarlos, porque nos dijo que lo que tomó Lutero es la Biblia católica, y la Biblia católica no es la Biblia original, sino que es una mezcla, que incluye las palabras de los sabios de Roma. Pero Dios nos dijo que podemos encontrar la verdad con esos dos testigos y que van a volver a la verdad. Entonces dice, los que defienden el error dirán, el Señor dice, cuando el Señor lo ha hablado, testifica una falsedad y no la verdad. Entonces cuando usan las palabras de Elena para decir, el Señor dice tal cosa en cuanto a doctrina, ojo, dice Elena, no es verdad, porque mis escritos no tienen ese sentido, ese objetivo. Y ella sabía que había errores, porque en ese tiempo el doctor Kellogg ya los había usado y había sustentado su doctrina falsa, a la que identificó como el alfa de las energías mortíferas, con los testimonios de Elena. Entonces ella sabía lo que se iba a hacer con sus testimonios. Dios les mostró, van a hacer lo mismo. Se va a volver a hacer lo mismo que hizo el doctor Kellogg. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y basar nuestra fe en la Biblia sola y en el testimonio coincidente de los dos testigos acerca de cuál es la verdad. Ahora, vamos un poco a lo que sigue predicando nuestro pastor. Qué impresionante. El mismo Dios tuvo que luchar para decidir qué hacía. Para decidir qué hacía. Y esto me gusta porque generalmente la idea que se ha planteado acerca de Dios es un Dios insensible, un Dios que no siente, un Dios que no se conmueve, un Dios que no tiene lucha, ¿no?, en sí mismo, un Dios... Generalmente se nos ha presentado un Dios así. Pero resulta que no es tan así. Dios tuvo lucha en sí mismo. Ahora, fíjense, ¿eso lo dice la Biblia? No, no es una doctrina bíblica. Es algo espurio a la Biblia, no es la doctrina, no es la palabra de Dios, no es una así dice Jehová. Ahora, pero el pastor lamentablemente lo está presentando como una realidad,
Entonces, en función de eso se está haciendo una imagen de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque solo hay que creer, aún así dice Jehová, aún escrito está, a las cosas reveladas por Dios mismo. Es un Dios que siente, es un Dios que ama, es un Dios que sufre. Y tenía que decidir, y decidió dar lo más precioso que tenía, que era a su amado Hijo Jesús para nuestra salvación. Ahora, ese misterio, un misterio maravilloso que nuestra mente apenas alcanza a captar. El misterio de la naturaleza divina humana de Jesús. Entonces, ahora introduce un misterio de la naturaleza humana divina de Jesús, que este concepto no es bíblico, es un concepto que Roma introdujo en el tiempo de la apostasía y que en función de eso aparecieron muchas teorías. ¿Por qué? Porque al hablar del concepto de naturaleza humana divina de Jesús, aparecieron varias doctrinas dentro de la misma Iglesia de Roma, como los que defendían que tenía una sola naturaleza y que en la naturaleza de Jesús se habían fundido lo divino y lo humano para formar una tercera naturaleza. Porque eso es lo que pasaba cuando se usan los conceptos filosóficos que usó Roma para definir al Cristo niceno. Entonces los filósofos, porque muchos eran filósofos de estos nuevos cristianos, siguieron, digamos, agregándole cosas y llegaron se creó una corriente que era el monofisismo, que había una nueva naturaleza, porque los paganos pensaban eso. Ahora, un dios tenía un hijo con una mortal, y de ahí salía lo que ellos llamaban un semidios. Ahora, pero un semidios tenía una única naturaleza, que es la naturaleza de los semidioses, que era mitad divina y mitad humana. Y este semidios eran los héroes que, digamos, los héroes famosos de las novelas de los paganos. Ahora, pero era un semidios y que tiene una naturaleza, y los semidioses, la naturaleza de ellos era mitad divina y mitad humana, que formaba una nueva naturaleza que eran los semidioses. Ahora, estos conceptos paganos son los que entraron en Roma. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la verdad y no tomar nada que venga del vino de Babilonia. Entonces, tenemos que creer a lo revelado, como dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas, vamos a ver Deuteronomio 29:29, porque todo lo que necesitamos nosotros conocer, Dios lo revela. Todo lo que necesitamos conocer está revelado. Entonces, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Jehová? Las cosas secretas, lo no revelado, pertenece a Jehová nuestro Dios. Más, las reveladas, las que podemos conocer y están en su palabra, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos con todas las palabras de esta ley. Entonces lo importante es que buscamos las reveladas, no especulaciones, y no conceptos que no son bíblicos. Porque la Biblia habla claramente de Jesús, y lo que dice la Biblia de Jesús es la verdad. Pero ahí no habla de una naturaleza divina humana. Cuidado. Ahí en la Biblia se nos dice quién es Jesús, cuál es el verdadero Jesús, que es la puerta que tendremos que encontrar, la puerta estrecha. ¿Cuál es el verdadero Jesús? ¿Y cuál es el falso? Entonces vamos un poco, sigamos escuchando al pastor y después vamos a ir viendo punto por punto teológico lo que dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Y quisiera hablar, en primera instancia, de la naturaleza divina de Jesús. Hay muchos que tienen problemas para comprender que Jesús es Dios. ¿Por qué tienen este problema? Porque confunden su naturaleza con la función mesiánica. Por ejemplo, Jesús, cuando estuvo en esta tierra, se hacía llamar el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. En hebreo, hombre es Adán, el mismo nombre que Adán. Es decir, el Hijo de Adán o el Hijo del Hombre, de la humanidad. También nos dice la palabra de Dios que en algunos momentos Jesús, especialmente en la cruz del Calvario,
cuando estaba agonizando, se refirió al Padre y le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces algunos dicen, viste que no es Dios. No es Dios porque dice Dios mío. Y en realidad estaba hablando como hombre, como el segundo Adán, que ahora vamos a ver un poquito más acerca de esto, como representante de la humanidad. También podemos encontrar otro texto más. En el Evangelio de Juan dice Jesús que iría a su Dios y a vuestro Dios, pero lo dice en el contexto funcional mesiánico del segundo Adán. Y entonces muchos dicen, bueno, si le llama Dios al Padre, entonces Jesús no es Dios. No, estás confundiendo la naturaleza de Jesús con la función mesiánica que él tuvo estando aquí en la tierra, como el segundo Adán, como la palabra de Dios enseña. Esto es muy importante aclararlo, porque hay algunas religiones que niegan la divinidad de Jesús y dicen, no, Jesús no es Dios. Es un hombre medio divino o un semidios, y no es así. No es así, la Biblia no habla de esto. Por ejemplo, vamos a ver algunas razones de por qué Jesús es divino. La Biblia nos habla de la preexistencia eterna de Jesús. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 1 dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces fíjense, ahora empieza el pastor a usar los versículos que Roma introdujo en la Biblia. Ahora, ¿cómo sabemos que este versículo, por ejemplo, Juan 1, 1 al 3, y Hebreos, por ejemplo, 1, 1 al 3, fueron introducidos por Roma? Porque Roma misma lo dice en el Catecismo Romano. A ver, vamos a ver algo aquí. Vamos a ver vamos a ver otro archivo que tenemos aquí, que es el análisis del libro de la Trinidad. Porque todo lo que el pastor dice está incluido en el libro de la Trinidad. Entonces vamos a ver artículo 251 del Catecismo Romano. A ver si lo encontramos. Acá está. Entonces, ¿cuál es el credo de Nicea? Ahora, como dice Elena, fíjense que acá hay algo importante, porque Dios le mostró esto cuando le mostró el comienzo del gran conflicto. Ella dice, aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos, o sea, la filosofía pagana, voy a agrandar así lo pueden ver mejor, habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la Iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana. Porque los conceptos paganos son dogmas, o sea, ellos definían dogmas, y en función de esos dogmas, especialmente la naturaleza divina que tenían los dioses, los semidioses y todos los demás, definieron ídolos. Y no solo seguían estudiándolo ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Dice ella, así se introdujeron graves errores en la fe cristiana, introduciendo los dogmas paganos, con los que ellos definían sus dioses. O sea, estas son las cosas que Jesús dijo, sacrificás a los ídolos, que usaría el Balaam en ese tiempo para ayudar al rey enemigo, que fue Constantino, a darle de comer al pueblo de Dios de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Ahora, y eso lo vemos claramente en el credo de Nicea, donde se usaron las cosas que los paganos usaban para definir a sus ídolos. Entonces, este es el credo de Nicea, este es el primer credo de la Iglesia Católica, o credo universal o católico del Imperio Romano. Entonces ese credo dice, creemos en un Dios Padre, todopoderoso, hacedor de las cosas visibles e invisibles. Ahora fíjense que este es un credo ecuménico, que es lo común que encontró Constantino y los apóstatas entre los paganos y los cristianos. Porque los paganos creían en Zeus. ¿Y cómo lo llamaban? El Dios Padre, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Entonces, ¿qué pusieron acá? Algo que los paganos podían aceptar, porque ellos creían en un Dios Padre. Entonces, esta es la amalgama del paganismo y el cristianismo. Porque, como decía la profecía, negaría al Dios de sus padres, Balaam.
Entonces negó el nombre del Dios de sus padres, porque acá no aparece Jehová. Este es un Dios genérico sin nombre, que es hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Y en el segundo lugar, agregan una descripción de un Dios hijo que fue engendrado de la misma forma en que Apolo fue engendrado por Zeus. Porque fíjense, este concepto es el concepto pagano, solo que ahora le ponen un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre. Es decir, dice, de la sustancia del Padre. O sea, acá justamente aparece el politeísmo. ¿Por qué los paganos eran politeístas? Porque no creían en una persona que fuera Dios, sino que cuando un Dios engendraba un hijo, había otro Dios que tenía su misma esencia, sustancia, ya eran dos dioses. Y engendraba otro más, eran 3, 4, 5 y así. Pero con que ya hubiera engendrado uno, ya eran dos dioses, ya era politeísmo. Entonces, el concepto de un Dios engendrado, que de la sustancia del Padre, o sea, la sustancia, ¿qué significa? Es un concepto pagano, filosófico. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial del Padre. ¿Qué quiere decir? Ahora, si tiene la misma esencia, sustancia del Padre, también es un Dios, porque para los griegos lo que definía que una persona era Dios es que tenía sustancia divina, que era un humano es que tenía la sustancia humana, o la naturaleza humana, y que era un semidios es que tenía mitad y mitad. Y ahora viene el concepto, que acá hay un Dios Hijo engendrado por el Dios Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, o sea que es el agente creador de ese Dios Padre. Este es el concepto definido del Credo de Nicea. Y acá, como Dios le mostró a Elena, se empezaron a usar conceptos filosóficos, paganos. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Roma? Porque una de las cosas que a muchos nos cuesta entender es cómo Dios permitió que la Biblia fuera cambiada. ¿Fue cambiada nuestra Biblia? Y muchos creen que no. Pero Dios nos dice en la profecía que sí, que Roma daría muerte a los testigos, y por medio de Elena nos mostró lo que pasó en el tiempo de la apostasía. Pero vamos al testimonio de Roma y de nuestros teólogos, porque vamos a ver que Roma dice que ella fue la que formuló el dogma de la Trinidad y creó una terminología propia. Entonces, vamos a verlo directamente, artículo 51 del Catecismo Romano. Dice Roma, para la formulación del dogma de la Trinidad, porque dice, lo formulé yo, y Roma dice, bueno, porque yo recibí autoridad de atar y desatar, y este dogma lo definí yo, y todos tienen la obligación de creer, porque yo tengo la autoridad de atar y desatar. Entonces dice, para la formulación del dogma de la Trinidad, porque no es algo definido en la Biblia, lo definí yo. La Iglesia, dice, debió crear una terminología propia. Creó una nueva terminología que no estaba en la Biblia, con ayuda de nociones de origen filosófico, por ejemplo, sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Y fíjense cómo dice el artículo 52. La Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces también por esencia o naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. Entonces, ¿qué hizo Roma? Definió un nuevo Dios, del cual el ser divino en su unidad al que adora es la sustancia, y de la cual salen tres personas que son sus hipóstasis. El término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, su distinción real entre sí. El término relación, etc. Entonces, ¿qué dice Roma? Yo definí el dogma, y para hacerlo usé conceptos filosóficos. Y son los mismos conceptos filosóficos que usaban los paganos para definir a sus dioses. Ahora, en sus imágenes, Roma nos muestra cuál es el ser divino al que adora. Entonces, cuando uno va a las imágenes y dice Roma, ve que el ser divino, la esencia, lo que llama Dios, que es el sol, porque es el dios de Babilonia, es el dios sol. Ahora, ese dios sol tiene tres hipóstasis, se manifiesta en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, Dios, que es el sol, que a veces Roma lo pone directamente como el sol acá, es el Padre. El sol es el Hijo, el sol es el Espíritu Santo. O sea, Baal es el Padre, Baal es el Hijo, Baal es el Espíritu Santo de la Trinidad. Y por eso todos muestran como son hipóstasis del sol. La cabeza tiene el sol y la cruz de Malta, símbolo de el sol. Y acá hay un hombre, un católico, adorando a las tres hipóstasis del sol. Y acá en esta otra imagen lo dibujo así, tres personas, coeternas y coiguales, o una engendrada, etc.
Ahora, esos mismos conceptos solo están en el libro de la Trinidad. Pero lo interesante es que, como dice Roma, estos conceptos no están en la Biblia. Pero ahora está en la Biblia. ¿Por qué está en la Biblia? Por ejemplo, cuando uno va al libro de Hebreos, o como recién leyó el pastor, en Juan 1, 1 al 4, donde está el verbo, que el verbo es el agente que creó Platón. Entonces hay un Dios que por medio de un agente hace cosas. En este caso, digamos, los apóstatas de la Iglesia primitiva tomaron al verbo de Platón diciendo que es Cristo, es el agente del Dios que ese que vivía en el mundo de las ideas. Ahora, ¿pero qué dice Hebreos 1, 1 al 3? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, o sea, fue la gente, como dice el Credo de Nicea. Ahora, y acá está el Credo de Nicea reflejado, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, si alguien tiene la sustancia del Dios Padre, es el Dios Hijo, y es un Dios, Dios de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza define que es un Dios. Porque para los filósofos la naturaleza define si una persona es Dios, o es un semidios, o es un hombre. Entonces, ese concepto que definió Roma está en nuestra Biblia. Ahora, si eso hubiera estado en nuestra Biblia antes, Roma no necesitaba definir ningún dogma porque ya estaría escrito en la Biblia y reflejado en la Biblia. Ahora, ¿qué hacen nuestros teólogos en el libro de la Trinidad? Ellos saben lo que pasó, y eso es lo triste. Entonces aquí tenemos el libro de la Trinidad, página 150 de Casa Editorial Sudamericana. Dice, Atanasio, el joven secretario de Alejandro y presbítero en la iglesia de Alejandría, asistió al concilio de Nicea. Aunque desempeñó un papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo, o sea, el concepto que se definió en Nicea, esa imagen que se definió como un Dios Hijo engendrado de la esencia del Dios Padre, como la doctrina aceptada de la Iglesia. Fíjense el otro párrafo que es muy interesante, está en la página 153. Por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de la necesidad de usar la nueva terminología, la que usó Roma, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. Y es claro, nuestros teólogos saben que esos términos no aparecían en ese tiempo en la Biblia. No era algo que estuviera en la Biblia, es algo nuevo. Ahora, ¿cómo está en la Biblia? Como Dios le mostró a Elena y Dios lo anunció en su palabra, Roma cambió las palabras de la Biblia para reflejar su doctrina. Entonces, el Credo de Nicea aparece reflejado plenamente en Hebreos 1, 1 al 3. Entonces, no solamente no se autolimitaron los términos que aparecían en la Biblia, cambiaron la Biblia. Ahora, pero lo interesante es lo que sigue. Y nuestros teólogos lo saben. Pasaron décadas antes de que cada uno entendiera los nuevos significados de esos términos. O sea, Roma definió un nuevo credo y otros términos que no están en la Biblia, que los cristianos no conocían. Y pasaron décadas hasta que entendieran qué quería decir eso. O sea, es evidente que la Biblia católica, que tiene estos conceptos, que Lutero sacó de Roma, tiene palabras que no estaban en la Biblia original. Y los sabios de Roma no solo no se autolimitaron los términos que aparecían en la Biblia, sino que cambiaron los términos de la Biblia y reflejaron en la Biblia el dogma de la Trinidad. Cuando pasó el Erasmo, sí. Bueno, Erasmo pasó algo, pero mucho después pasó algo interesante, porque la Inquisición lo obligó a incluir, digamos, primera de Juan 5:7, aunque no figuraban siquiera en la mayoría de los manuscritos católicos, porque era una introducción tardía, pero lo obligaron a introducirla, porque era uno de los versículos que usaban los sacerdotes romanos para enseñar la Trinidad. Bueno, pero volvamos a nuestro pastor, porque esto es claro. Ahí tenemos ejemplos de cambios en la Biblia, el mismo concepto de verbo. Entonces ahora vamos a ver en la misma Biblia, cómo los testigos se defienden de este concepto, que hay un Dios Padre y un Dios Hijo que tiene su esencia y su sustancia. O sea que ahí parece un politeísmo, porque dicen dos personas que son Dios. Y para los griegos, como había muchos más, había muchos que eran Dios. La esencia era la misma. La esencia de los dioses era única.
Entonces, si nosotros aplicamos el concepto del credo de Nicea, o lo que dice la Iglesia Católica ahora, que adora al ser divino en su unidad, y los griegos también adoraban al ser divino en su unidad. ¿Y cuál era? Y el mismo que Roma, era el sol. Por eso era Babilonia, por eso viene la nueva Babilonia, porque adora al sol. Y el sol era el dios que se manifestaba en todos los dioses de los paganos, porque era la esencia, la sustancia de todos los dioses. Pero eso no hace que sea monoteísmo, porque Babilonia adora al dragón. Ahora, el que le dio su trono, su poder y su autoridad a Roma para que haga que los cristianos adoren al dragón, es el dragón, como dice la palabra de Dios, no es Cristo. Pero Roma dice que es Cristo, porque llama a Cristo ¿a quién? Al dragón. Entonces acá son hechos muy claros. O sea, no estamos viendo la historia de la iglesia. Cuando uno ve la historia de la iglesia y todos los hechos, es evidente lo que pasó, como Dios le mostró a Elena. Porque después elevaron esta bandera para perseguir al pueblo de Dios. O sea, ¿qué pasó en el 380? A ver si lo tenemos por acá. Quiero a ver si lo... o al comienzo de este análisis del libro de la Trinidad. Quiero mostrarles lo que pasó en el 380 cuando Roma empezó a perseguir a los verdaderos cristianos, y se empezó a abrigar de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Lo tenemos por acá? Entonces, fíjense, hay algo interesante. Vamos a ver la historia de Roma un poquito. El 7 de marzo del año 321 fue dictada la ley dominical pasiva y Estados Unidos seguiría ese camino. Entonces, Constantino I decretó que el domingo sería observado como el día de reposo civil obligatorio. Y esto es lo que está escrito en el Código Justiniano, esto es lo que estableció Constantino. En el venerable día del sol, se había convertido Constantino, seguía siendo pagano. No, seguía venerando el sol, a Baal, el dios de Roma. Sí, que Mitra era el dios sol encarnado, era el Cristo romano. En el venerable día del sol, que los magistrados y las gentes residentes de las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres. Porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas o de semillas, no sea que por descuidar el momento propicio. ¿Dios estableció esto o vale? Para tales operaciones, la liberalidad del cielo, ¿la liberalidad de quién? Del sol, se pierda. Seguía adorando a Baal, no era cristiano. Ahora, el 321, como Dios le mostró a Elena, los apóstatas que ya estaban haciendo la obra de Balaam. Fíjense lo que estaban haciendo. Y ahora, como habían fundado la nueva iglesia católica, estaban buscando la gloria de esa iglesia. Dice, a principios, conflicto de los siglos, página 56. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, por los apóstatas, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y el cristianismo que se daban en pugna. Los obispos de la iglesia, fíjense, ¿quiénes ayudaban a Constantino? ¿Quiénes hacían la obra de Balaam? Los obispos apóstatas, no todos, los apóstatas, inspirados por su ambición y sed de dominio, porque ahora tenían la misma ambición que el príncipe de este mundo, buscaban dominio y poder. Le hicieron obrar así. ¿Qué le aconsejaron a Constantino? Ellos le hicieron a Constantino establecer el domingo como día de descanso en todo el imperio. Ellos lo llevaron a hacer la ley dominical pasiva, como el falso profeta y Roma van a hacer ahora que haga Estados Unidos. Pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, ellos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia católica que había fundado Constantino. Ahora, pero hay algo interesante. ¿Qué pasó? Ellos fueron los que ya eran apóstatas, estaban adorando el sol, y en el 425, 4 años después, definieron el credo de Nicea. ¿Ya eran apóstatas? ¿Eran guiados por el Espíritu de Dios? No. Dios los guió a cambiar el día de reposo del sábado al domingo, como dice Roma que hizo Silvestre I en ese tiempo, cuando Constantino estableció el domingo como día de veneración en todo el Imperio Romano. Silvestre I, en la Iglesia de Roma, cambió el día de oración del sábado al domingo. ¿Era guiado por el Espíritu de Dios? No. Y el 325, cuando definieron a la imagen de la bestia, como dice la Biblia que adoraría Roma, al ídolo abominable, al ídolo al que adoraría
el hombre pecado. ¿Eran guiados por el Espíritu de Dios? No, no. Ya era habitación de demonios. ¿Y cuándo se vio el fruto? En el edicto de Tesalónica, en el 380. Porque ahí empezaron a perseguir y asesinar a los cristianos que no arriaban la bandera de la iglesia primitiva. Entonces este es el edicto de Tesalónica del año 380. ¿Y qué dice? Y este es un hecho, no se puede negar. El Imperio Romano, ahora, esta es la ley dominical activa, donde se obliga a todos a adorar a la bestia de la imagen que ella adora. Queremos que todos los pueblos, dice la bestia romana, que son gobernados por la administración de nuestra clemencia, profesen la religión. Se acaba la libertad religiosa. Tienen que profesar la religión, que, fíjense acá, que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría. Ahora, ¿quién es el pontífice Dámaso? El obispo de Roma, que ahora era sumo pontífice romano, porque Constantino le había dado su trono, su corona, la tiara y su poder como sumo pontífice de la religión pagana del imperio. Sumo pontífice que es Amén. Supuestamente. ¿Qué? Supuestamente primero era de... Eso, claro, son apóstatas de la iglesia primitiva que hicieron la obra de Balaam. Ahora, entonces, ¿cuál es ese credo? Dice. Entonces, fíjense, esto es lo que cree la bestia romana. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ahora, el Imperio Romano cree en el credo de Nicea. Eso es lo que define la bestia romana. Y ordena a la bestia romana que tenga el nombre de cristianos católicos. ¿Quién es cristiano católico? En el que cree en la Trinidad. Ordenamos que tenga el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. Ahora, a partir de ese momento, el que cree en la Trinidad es un cristiano católico. Ahora, por eso los cristianos no creían esto. Y el que bautiza a una persona y hace obra misionera y la bautiza para que crea en la Trinidad, está bautizando a un cristiano católico. Está haciendo obra misionera ¿para quién? Para Roma. Y sigue, dice el Imperio Romano, mientras que los demás cristianos, los juzgamos dementes y locos. ¿Y qué pasa cuando una persona era juzgada demente y loco? Perdía sus derechos civiles y no podía comprar ni vender. Por eso la bestia que sube a Estados Unidos, que va a hacer lo que hizo Apocalipsis 13, va a hacer lo mismo que hizo la bestia romana, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Ahora, ¿cuál es la herejía? No creer en la Trinidad. Y por eso mataron a los cristianos. Sus lugares de culto no recibirán nombre de iglesias. O sea, a partir de ese momento, las iglesias de los cristianos se prohibió que se llamen iglesias. Y será objeto primero de la venganza divina, fueron destruidas, y después serán castigados por nuestra propia iniciativa, que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Ahora, eso es lo que pasó. Empezaron a asesinar a los cristianos verdaderos porque no creían en la Trinidad. Y como Dios le mostró a Elena, y está en Primeros Escritos, página 211, Satanás se regocijaba por la caída de tantos, y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. ¿A qué imágenes tenían que adorar? A las definidas de la doctrina de la Trinidad. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la que no adoraba a la Trinidad, y millones fueron muertos sin misericordia. Entonces, cuando uno ve estos hechos, y es evidente que los cristianos verdaderos no adoraban a la Trinidad, y que la Trinidad fue creada, como Jesús lo anunció en la profecía del Apocalipsis, con cosas sacrificadas a los ídolos, ¿sabe que la Trinidad es un ídolo? Ahora, ¿podemos corroborar eso en la Biblia? Sí, es fácil corroborarlo, siguiendo el camino que Dios nos dio, buscando todo lo que Dios dice a sí mismo de su palabra. Entonces, eso es lo que pasó, fíjense, exactamente. Esmirna terminó con los 10 años de persecución que Jesús había anunciado. En el 303, Diocleciano decretó el exterminio de los cristianos. En el 313, Constantino decretó libertad religiosa y sedujo a los apóstatas, y con ellos formó, en el primer concilio de Trán, la Iglesia Católica, que la formó en su casa, en el lugar donde moraba Satanás, como dice Jesús, porque era el sumo pontífice pagano, y el trono era el de Satanás, que estaba ahí, y ahí los apóstatas los acompañaron hasta que en el 325 se disfraza, que Isabel queda disfrazada de iglesia cristiana, y disfrazan ¿a quién? A Satanás de Dios y de Cristo. Y en el 380 ya conoció la profundidad de Satanás porque tiene la doctrina de Isabel, y ese conocimiento los llega a buscar asesinar a sus hermanos, como dice Juan, en primera de Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y qué se manifestó en ellos? Que eran hijos del diablo. Y empezaron a asesinar hasta que
es exterminar la iglesia del desierto, y la verdad y el lugar santuario de Dios son echados por tierra, y Roma da muerte a los 2 testigos. Como cuenta Elena, el conflicto, cuando termina de destruir a los ejemplares de la Biblia verdadera que tenían los que ella llama los valdenses, al fin del siglo XIII. Ahora, estos son hechos, no se pueden negar. No se puede negar que los cristianos no creían en la Trinidad. Ahora, ¿en qué creían? Eso es lo importante. Pero la Trinidad es el ídolo de Roma, y asesinaron a los verdaderos cristianos en defensa de ese ídolo, de esa imagen a la que adoraba la bestia romana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar cuál es la verdad. Entonces, estudiando lo que pasó en la historia y viendo lo mismo que dice Roma, nos podemos dar cuenta fácilmente de que esto que aparece en la Trinidad, justamente en la definición del libro de la Trinidad, viene de Roma, no tiene nada que ver con la verdad bíblica. Entonces, como Dios le mostró a Elena, es la bandera negra de los paganos, con las imágenes de los dioses paganos, el sol, la luna y las estrellas, elevada por los apóstotas en el edicto de Tesalónico. Y es la doctrina de Jezabel, la doctrina que llevó a los apóstotas a conocer las profundidades de Satanás, es la semilla de la cizaña, de la que nace un hijo de Satanás, porque ellos mostraron justamente, y se vio en ellos cuando buscaron asesinar a sus hermanos, que ya eran hijos del diablo. Y es la abominación desoladora, o sea, la abominación del desolador, del Papa, en cuya defensa solo el pueblo conocía a su Dios, a Jehová, y no la adoraba, ¿no? Porque eso es lo que anunciaba la profecía, y es la imagen del Dios de las fortalezas, el Dios de la bestia romana, el Dios de todas las bestias, ¿no? El dragón, el Dios ajeno, el que adoró el hombre de pecado cuando apostató del Dios de sus padres, de Jehová, para recibir del dragón su trono, su poder y su autoridad. Y por supuesto son las piernas de hierro de la gran imagen de Baal, disfrazadas de cristianas. Entonces, este es el Dios de Roma. Ahora, ¿por qué eso está en la iglesia adventista? Porque Dios dijo que Roma le daría a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Y por qué el ángel de la Odisea es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Porque no sabe lo que está adorando. Y tiene que ver y darse cuenta y arrepentirse y buscar a Jehová. Entonces, ¿qué pasa en la Biblia? Como dice Elena, no podemos ver cómo la iglesia de Roma puede exonerarse de la acusación de idolatría. Es idólatra, adora un ídolo. Y esta es la religión que los protestantes adoptarán como propia y se unirá con el protestantismo. Esto ocurrió. Ahora, vamos a ver todo lo que Dios le dijo a Elena, pero vamos a sintetizarlo. En 14 de febrero del 2010 se unieron puntos comunes de doctrina Roma y los protestantes. Y ahí definieron cuál era el fundamento común, cuál es la arena. Entonces, como anunciaron los participantes, habían firmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. O sea, ¿qué hicieron estos apóstatas de las iglesias protestantes? Rechazaron la Biblia y adoptaron las doctrinas definidas por Roma en sus concilios ecuménicos. Y especialmente el dogma de la Trinidad, donde define al Cristo niceno y a la Trinidad. Y ese es el fundamento común de la bestia y falso profeta. Y además reconocieron que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia, esta es la creación común. Entonces, hicieron sanar la idea de la bestia y adoraron a la bestia, adoraron a la imagen a la que adora la bestia, a la imagen a la que hizo adorar la bestia romana a través del edicto de Tesalónica. Y esto fue fruto de los 40 años de diálogo ecuménico que tuvieron. Entonces, a ver, eso es lo que pasa. ¿Cuál es la verdad acerca de esto? La verdad es la palabra de Dios. Entonces, como Dios nos dijo, tenemos que buscar cuál es el testimonio de los 2 testigos para que los 2 testigos vuelvan a la vida. Porque encontramos en Hebreos 1, 1 al 3 y en Juan 1, 1 al 4, esto sí lo encontramos. Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien, asimismo, fíjense, este es el agente creador, hizo el universo. O sea, ¿quién es el creador del universo? Según el dogma de la Trinidad y lo que dice Hebreos 1. No es ¿quién? Nuestro Padre, no es Jehová, sino un Dios Hijo, ¿no? El cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
O sea, es Dios de Dios. ¿Qué tiene? Si tiene sustancia divina, es otro Dios, es otra persona que es Dios. O sea, que hay un politeísmo, este es el politeísmo pagano. ¿Es verdad esto o es mentira? ¿Cómo lo probamos? A la ley y al testimonio. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, este es un tema muy delicado para nosotros. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a lo que Dios dijo. Por Dios sabía lo que pasaría, por eso nos dijo eso. Y especialmente en Isaías, cuando anunció ¿quién sería el Mesías? Isaías 8:20. ¿Qué nos dice acá? A la ley y al testimonio. Acá está refiriendo a quién. A la ley de Moisés y al testimonio de los profetas del Antiguo Testamento. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ahora, ¿le amaneció al que defiende el dogma de la Trinidad? Vamos a ver cómo nos dice Dios, a la ley y al testimonio. Y en la profecía de Isaías y en toda la ley está claramente definido quién es Dios y quién es el Mesías, cuál es el Mesías. Entonces vamos a la misma Isaías. Vamos un poquito adelante. Entonces acá mismo Dios está anunciando la venida del Mesías. Entonces Isaías 8, 13 y 14. ¿Qué dice acá? A Jehová de los ejércitos, a Él santifica. Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. O sea, entonces, Él, ¿quién? Porque el sujeto es uno solo acá, es Jehová. Entonces Él, Jehová de los ejércitos, será por santuario a su pueblo, ¿no? Por eso dice el Salmo 91, el que mora al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, va a ser el templo de Él, la casa de Él. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces Jehová sería el templo de su pueblo, porque el templo es un símbolo de donde estaría Jehová. Donde morara Jehová sería su reino y su templo. Pero Jehová, dice, a las dos casas de Israel sería por piedra para tropezar. ¿Y quién es la piedra de tropiezo? El verdadero Jesús. Y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Ahora, ¿quién es el verdadero Jesús? Según esta profecía es Jehová. Jesús es Jehová. Entonces, vamos a la profecía de Isaías, para ver algunas cositas. Vamos a ir a Isaías, capítulo 44. Porque vamos a ver algunas cositas de lo que Dios dice. Isaías 44, de 6 al 8, dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice? ¿Cuál es el sujeto? Jehová. Jehová es el Rey de Israel y es el Redentor de Israel. Es Jehová de los ejércitos, dice. Yo, y habla en primera persona singular, yo soy, dice, el primero. Y yo soy el postrero, dice, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, Jehová se presenta como una persona singular, dice, yo soy. Jesús, por supuesto, decía, yo soy. Y si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora él sigue diciendo Jehová, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. Y nos dice en el versículo 8, no temáis, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. Entonces, ¿qué dice Jehová? No hay Dios sino yo. Ahora, si aplicamos la filosofía griega, Dios es Dios porque tiene la esencia divina. Entonces, si hay otra persona que sea Dios es porque tiene esencia divina. ¿Pero qué dice Jehová? Él sabía lo que pasaría. Dice, no hay Dios sino yo. No hay fuerte. ¿Hay otro omnipotente que tenga mi naturaleza? Dice, no conozco ninguno. Ahora, Jehová, el Dios fuerte, el poderoso, el omnisapiente, no conoce a otra persona que sea como Él. Entonces, ¿mintió Jehová? No. A la ley del testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. A ver, Dios no miente. Y Él nos dice claramente, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y Él anunció que, ¿quién sería el Mesías? Él nos redimiría. Porque no había otro Dios fuerte, no hay otro que tuviera su naturaleza. Y eso es claro, Dios lo dice claramente. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, en Isaías 43,
Él nos dice quién nos redimiría. Y el versículo 10 dice lo siguiente: vosotros sois mis testigos. ¿A quién le dice esto? Al que lee y oye sus palabras, dice Jehová. Y ustedes, pues el sujeto son vosotros, o sea, nosotros, son mis siervos que yo escogí. O sea, el que oye, entiende, el siervo que Dios escogió, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Quién? Porque él está anunciando el Mesías, está diciendo yo soy el Mesías. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, Jehová tenía un hijo que nos salvara. Él dice, no, yo, el Dios de Israel, los voy a salvar. Dice, yo anuncié. ¿Qué dice él? Yo anuncié. ¿Quién anunció? Jehová. ¿Y quién salvó? Jehová. ¿Y quién nos hace oír? Jehová. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ahora, el Dios fuerte, ¿no? El único. Ahora, ¿quién es el Mesías? ¿Qué anunció Jehová? Entonces, fíjense, porque él dijo que el Mesías sería llamado Emanuel. ¿Y qué dice Isaías 9, 6? Porque él no conoce otro fuerte, no conoce a ninguno. Y dice, yo los voy a redimir. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Había otro Dios fuerte? No, Jehová no conocía a ninguno. Padre eterno. El Dios fuerte, el Padre eterno, sería el príncipe de paz. Ahora, ¿quién nos redimiría? El que sería el príncipe de paz, que moriría por nosotros, porque el Dios fuerte, el Padre eterno, sería hombre. Y ese niño que nos es nacido, que nacería de una virgen, y que sería un hombre, sería Emanuel, Dios con nosotros, Jehová con nosotros. ¿Quién es? Jehová mismo, el Dios fuerte, el Padre eterno. No es el Dios Hijo eterno, no es el Hijo eterno, es el Padre eterno el que nos redimió. Y esa es la verdad bíblica. Ahora, ¿qué nos dice, por ejemplo, Isaías 45? Vamos a ver lo que Jehová dice. Y después vamos a la ley de Moisés. Hablando del Mesías, de nuestro Redentor, ¿no? Dice, empecemos el 21, dice, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Habla con una persona secular y dice, no hay otro, ningún otro fuera de mí, no conozco ninguno. Ahora, pero según la Trinidad, el Dios Padre de la Trinidad no está solo, porque está un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y tiene que conocerlos, por supuesto, porque son coeternos y coiguales. Pero Jehová, ¿qué dice? No hay ningún otro fuera de mí, no conozco ninguno, no hay fuerte. Pero la Trinidad dice que hay tres que son fuertes iguales. Mirad a mí, dice Jehová, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay dos más, ni uno más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada, y se gloriará toda la descendencia de Israel. Ahora, lo lindo es que los apóstoles del Nuevo Testamento toman estos versículos y los repiten. Y a pesar de que se introdujeron las palabras sabias de Roma, cuando vuelvo al Nuevo Testamento, encuentran el mismo testimonio. Pero antes de ir ahí, vamos a la ley de Moisés. Porque esto es la ley y el testimonio. Si no dijeron conforme a esto, no les amaneció. Y vamos a la ley de Moisés. Entonces vamos a Deuteronomio. Porque Deuteronomio es interesante. En el capítulo 32 encontramos el cántico Moisés y Cordero. Que Apocalipsis 15 dice que van a cantar todos los redimidos de la última generación. ¿Y cómo empieza? Dice Moisés, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Quién es la roca? Es Jehová. Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. Ahora, pero hay una corrupción ahí. ¿Y qué tiene que ver Jehová con la corrupción? Lo vamos a ver ahora enseguida. De sus hijos en la mancha, creación torcida y perversa. ¿Por qué? Porque Jehová la carga. Desde ese tiempo la estaba cargando.
¿Mm? No es como decía, digamos, Platón, que había un Dios que no se contaminaba con lo material. No, el verdadero Dios, Jehová, estaba cargando el pecado de su pueblo. ¿Eh? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? ¿Mm? ¿Quién es Jehová? Es nuestro Padre, es nuestro Creador. Él te hizo y te estableció. Ahora, Jehová no tuvo un agente creador, porque Él no conoce a ninguno. Entonces, pero Él sabía lo que pasaría. Entonces, cuando habla de que quién lo guió de Egipto a Canaán a su pueblo, dice, Él lo guía. Como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, las toma, las lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con Él no hubo Dios extraño. O sea, ¿quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Jehová solo. ¿Y hubo con Él otros dos? No. Ahora, ¿es un mentiroso Jehová? No, a la ley del testimonio. Si no dijeren de acuerdo a lo que Dios dijo, no les ha amanecido. Están ciegos. Esa es la función del ángel de la Odisea. Ahora, y Dios mismo, en el cántico de Moisés el Cordero, que es una profecía, porque anunció con lo que iba a pasar con Israel, termina diciendo lo siguiente, hablando cuando él juzgaría a su pueblo. Lo que estaría pasando con su pueblo. ¿Qué pasaría con su pueblo? Empieza hablando de lo que pasaría en este tiempo. Dice, fíjense lo que dice, porque la roca de ellos, ¿no?, habría en medio del pueblo de Dios una falsa roca. No es como nuestra roca, porque Jehová es la roca. Pero el pueblo de Dios, en el tiempo al fin, habría una falsa roca, porque tratarían de asociarla a Jehová para engañar al pueblo de Dios y la llamarían la roca, Jehová. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, no es el Dios de Israel. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, Jesús es la vid. ¿Pero de dónde viene esa vid? De Sodoma, de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Es Jesús, Dios está anunciando que el Jesús que se introduciría en medio nuestro sería el Jesús de Roma, el definido del Creo de Nicea. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, ese es el vino de Babilonia, generado por los demonios, y ponzoña cruel de áspides. Y Jehová dice esto, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. O sea, Él está hablando a su pueblo, cuidado, esto va a pasar. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. Entonces está hablando del tiempo cuando llegaría, justamente como dice el primer ángel, el tiempo en que Jehová juzgaría a su pueblo. Y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. O sea, cuando todo estuviera en la condición del ángel de la Odisea, Dios despertaría a su pueblo. ¿Y qué diría? Diría el mensaje Elías, por eso nos envía el mensaje al profeta Elías, y dirá, ¿dónde están sus dioses? ¿Por qué tendría el pueblo de él? Una falsa roca. Pero es que serían dioses. Pero Jehová es una persona. Por eso el monoteísmo es cuando hay una sola persona que es Dios. El politeísmo es cuando hay más de una persona que es Dios, que eso es lo que adoraban los paganos, porque adoraban a la esencia de la cual venían sus dioses, y eso es la Trinidad. Y Jehová dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca, la falsa roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan, como Elías le dijo a los profetas de Baal. Ahora, si nosotros en vez de orarle a Jehová y clamar a Jehová, clamamos al Dios de Roma, el que tiene que contestar es el Dios de Roma. Y por supuesto está deseoso de contestar. ¿Y por qué no puede contestar? Porque Dios se lo impide hasta que su pueblo, como le dijo Elena White, pueda tener una clara visión de lo que está pasando y tome una decisión consciente. Hasta ese momento, Dios defiende al pueblo que está en Babilonia y al pueblo adventista. Ahora, cuando el pueblo toma una decisión consciente de servir a Dios o a los otros dioses, y Dios lo deja.
Por eso nos dice, ved ahora que yo, que habla en primera persona singular, con una persona singular, yo soy, y no hay dioses conmigo. ¿Qué dice la doctrina de Roma? Que con nuestro Padre hay dos dioses. Porque está el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Pero Jehová dice, no, conmigo no hay dioses. Yo no soy el Dios Padre de la Trinidad. Porque no soy una hipóstasis del Sol. No soy una hipóstasis de Satanás. Ni tengo un hijo que sea una hipóstasis de Satanás, ni hay un Espíritu Santo que sea una hipóstasis de Satanás, del Sol. Por eso Esa es la vid de Sodoma. Iban a estar los varones ancianos dándole espalda Claro, al entonces, templo de Dios y adorando al Sol. En Ezequiel 8, Dios nos dice que pasaría lo mismo, porque cuando llegara el tiempo de purezamiento de su pueblo, él sabía eso, por eso lo dijo por varios medios. Y en Ezequiel nos dice, en Ezequiel 8, y nos muestra las etapas de la apostasía, lo que Satanás haría en medio del pueblo de Dios. Después de ver la tercera abominación, donde estarían haciendo imágenes en su mente y después adorando a Tamuz. Fíjense, todas las mujeres estarían sentadas endechando a Tamuz, festejando la Navidad. Después, y también festejando la Cuaresma, endechando a Tamuz, adorando al Cristo irónico. Le dice a su pueblo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, o sea, en el templo de Dios. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, donde se hace el sacrificio. Ahora, ¿a quién estaba adorando? Como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, al dios de Babilonia, postrándose hacia el oriente. Ahora, cuando llegara a pasar esto, eso sería la última etapa de la apostasía, y ahí Dios juzgaría a su pueblo. Y ahí viene el sellamiento del pueblo de Dios. Y el que se angustie y llore al darse cuenta de lo que está pasando, Dios lo va a bendecir, lo va a proteger, y clame a Jehová. Jehová va a hacer con él, va a tener de él misericordia y va a hacer lo que tiene que hacer con él, lo que prometió hacer. Entonces, esto es claro. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Qué dicen los apóstoles? Y hay muchas declaraciones muy claras de ellos. Por ejemplo, vamos a lo que piensa Pablo. Vamos, ya que estamos con Timoteo, vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice? Porque, dice, para nosotros hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. ¿Quién es? Como dicen en Romanos 8, 10, el Padre. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, él creía en un solo Dios, como dice el Padre. Y en Jesucristo hombre, no dice Jesucristo Dios. Ahora, ¿quién es Jesucristo? El Jesucristo en el que él creía. Dice Jesucristo hombre. ¿No? Entonces, vamos a 1 Timoteo 3, capítulos 16. Y eso, Pablo dice, es el misterio de la piedad. Porque él cree que hay un solo Dios. Y ese único Dios es el que se hizo hombre. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿quién? Jehová, el Dios de Israel, fue manifestado en carne. O sea, ¿quién es Jesús? ¿Por qué es Emmanuel? ¿Por qué Jehová? Justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién es el que se hizo hombre? Jehová. Ahora, y es muy claro, porque hablando de esencia, sustancia, todas las cosas le metió Roma, él es muy claro, ¿no? Porque él no cree que hay más de un Dios. Dice, fíjense, 1 Timoteo 16, 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, o sea, delante de Jehová, porque siempre él habla de Jehová y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Hay uno solo, dice, Rey de reyes, Señor de señores, que es Jehová, el único que tiene inmortalidad. Ahora, ¿Pablo creía que había 3 personas que tenían inmortalidad, que eran todopoderosas? No. Es claro, hay uno solo que tiene inmortalidad. ¿Quién es? Jehová, nuestro Dios. ¿Y quién se hizo hombre? Ese único que tiene inmortalidad. Entonces Pablo no creía que hubiera 3 personas que tuvieran la misma esencia, la misma sustancia, aunque después le metieran en sus palabras eso. Entonces acá encontramos un testimonio muy claro que es coincidente con el Antiguo Testamento. O sea, Pablo creía en un solo Dios. Creía en Jehová.
Y en los mismos versículos donde le cambiaron las palabras, es evidente lo que él cree. A ver, por ejemplo, capítulo 2. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, ¿quién nos salvó? Dios. Él cree que hay un solo Dios. Ahora, y es Jehová. Y que Jehová es nuestro Salvador, porque Jehová se hizo hombre. Esto es evidente en las palabras de Pablo. ¿Y tiene soporte del Antiguo Testamento? Sí, el mismo testimonio. Vamos, por ejemplo, a Isaías. ¿Y qué dice Isaías? Bueno, en 9:6 dice que Jesús sería el Dios fuerte, el Padre eterno, él sería el príncipe de paz. ¿Y a quién le prepararía el camino? Juan, Isaías 40, versículo 3. Vos que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Ahora, ¿quién es Jesús? Es Jehová. ¿Quién se hizo hombre? Jehová. ¿Dejó de ser Jehová por hacerse hombre? No. Pero Jehová se hizo hombre. Entonces, como dice Pablo, es el misterio de la piedad, porque Dios siguió siendo Dios, pero a su vez ahora era hombre, y había dos personas. Estaba Jehová y Jehová hecho hombre, que es Emmanuel, es Dios, es Jehová con nosotros. Por eso dice, vos que claman el desierto, es la misión de Juan, preparad camino a Jehová, enderezad calzada la soledad. ¿A quién? Dice, a nuestro Dios. ¿Alguien tiene duda de que Jesús es Jehová? No, es nuestro Dios. Ese es el tema. Ahora, el problema no es que Jesús sea Jehová y que sea el gran yo soy, como él decía, sino que se quiere hacer de Jehová, ¿qué cosa? Un ídolo, una trinidad, pero ese no es el Dios falso, esa es la falsa roca que Jehová anunció. Ese es el problema. Ahora, ese es el problema del ángel de la Odisea. Por eso el discípulo cuando demostró las heridas, dijo, se arrodilló y que dijo. Claro, cuando los discípulos entendieron quién era Jesús. Ahí se postraron ante él y lo adoraron. O sea, ¿por qué los ángeles se postraron ante el bebé que había nacido? ¿Porque era omnipotente por su naturaleza? No, por su identidad, porque él era Jehová. Entonces ya algo importante, porque el pastor habla de la doble naturaleza de Jesús, y es un concepto pagano. También habla de Jehová, que eran tres Jehová. Claro, pero el problema es que al pastor le metieron eso en la cabeza en la Facultad de Teología. Pero cuando uno va, por ejemplo, al libro de Hebreos, pero ¿qué encontramos en Hebreos? A ver, vamos a Hebreos. Si alguno tiene una pregunta, siéntase libre de hablar y preguntar. Pero vamos al libro de Hebreos. ¿Hay una pregunta? Sí, es probable que como te conectaste tarde, te conectaste cuando ya estaba la pantalla compartida. ¿Quién es? Gerardo. A ver. Dejamos de compartir y compartimos de vuelta a ver si aparece. A ver, comenzar a compartir. Espero que les llegue de nuevo. Pero lo importante es que, fíjense, nuestro pastor habla de la naturaleza divina humana de Jesús. Pero hay un problema con eso, porque Jesucristo mismo, como él dijo, se decía el hijo de Adán. Ahora, si es hijo de Adán, ¿qué tiene que tener? La carne de Adán. Es hijo de Abraham, tiene la carne de Abraham. Es hijo de David, tiene la carne de David, no tiene otra carne. Pero ahí se metió la doctrina en Roma. Ok, de nada. Entonces, porque Roma se inventó a un Dios hijo que no podía dejar de ser Dios. Entonces, creó un engendro. ¿Pero qué dice, por ejemplo, Hebreos? Claro, porque si era Dios no podía dejar de ser Dios, o sea, tenía doble naturaleza, eso es lo que inventó Roma. Un fin para que después Satanás ocupe ese lugar. Para engañarnos, porque eso es parte de la mentira. Pero vamos a Hebreos. ¿Qué dice el autor de Hebreos justamente de eso? Entonces, que Jesús, fíjense, acá empieza a hablar de Jesús. Entonces, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Que Jesús es inferior a los ángeles? No. Que tomó una naturaleza, la del hombre, como dice el Salmo, que al hombre existe un poco menor que los ángeles, toma esa figura literaria.
Entonces vemos a aquel que fue hecho hombre, un poco menor que los ángeles. Entonces Jesús, ¿qué tenía? Naturaleza humana. Ahora, si Jesús tenía doble naturaleza y tenía algún atributo divino, ¿iba a ser inferior a la naturaleza de los ángeles? No. Esto descarta totalmente el concepto del pastor, porque es antibíblico, es un dogma romano lo que está presentando el pastor, porque la Biblia es clara. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Jesús aquí en la tierra era menor que los ángeles, sí. ¿Por qué? Porque era plenamente hombre, porque se hizo hombre. Ahora, ¿era Jehová? ¿Era nuestro Dios? Sí. ¿Su identidad dejó de serla porque cambió su naturaleza? No, Jesús era Jehová, el gran yo soy. Pero acá, ¿qué naturaleza tenía? Era humana. Ahora, como dice Pablo, ese es el misterio de la piedad. No tenemos que pasar más allá de lo revelado. Lo que la Biblia dice es que Jehová se hizo hombre y que era hombre y era menor que los ángeles. Y es claro. ¿Y por qué? ¿Para qué? Porque tenía que tomar nuestro lugar, tenía que hacerse oveja. Como dice adelante, ¿para qué? Para redimirnos, para vencer como hombre, dice versículo 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que ser el primer hombre que recorriera el camino angosto y fuera perfeccionado, y que en él se cumpliera la promesa de Dios, que la gloria de Jehová se viera sobre él, porque tendría escrito el nombre de Dios en su frente. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Y acá por eso Jesús decía, yo soy hijo de Adán, soy hijo del hombre, soy hermano de ustedes, porque vengo de Adán. Por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos. Y lo interesante es que este es el mensaje de 1888, el mensaje al que se opusieron, justo Satanás se opuso. Porque este es el verdadero mensaje de 1888, el que habla de Jesucristo hombre, que realmente era como nosotros, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. ¿En quién? En Jehová. Y de nuevo, Isaías 8 también. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahora, porque seríamos por señales, porque los hijos que Dios le daría a los hermanos de Jesús, el linaje de Jesús, tendría el mismo testimonio que él. Y serían las señales que Dios tendría aquí en la tierra. Y entonces dice el autor de Hebreos, así que por cuanto los hijos participaron de qué cosa, de carne y sangre. Está hablando de nuestra carne y sangre. Él también participó de qué, de lo mismo. ¿De qué? Lo mismo que la misma carne y la misma sangre. Este es el verdadero Jesús. Ahora el Roma se inventó que nosotros tenemos en nuestra naturaleza pecado, que nuestra carne tiene pecado y que Jesús no podría tener nuestra carne. Pero es un invento de Roma, es una mentira de Satanás para crear al anticristo, porque el anticristo es alguien que no es hombre, sino que es Dios, y a su vez no tiene nuestra carne. Por nosotros tenemos teóricamente carne de pecado, y eso es lo que enseña nuestra facultad de teología, que nuestra carne está contaminada con el pecado, y que recién en la segunda venida, cuando nos cambia el cuerpo, vamos a dejar de ser pecadores, y es una mentira. Pero eso se enseña en la iglesia adventista. Pero la Biblia es clara, porque ¿de qué participó Jesús? De la misma carne y sangre que sus hermanos, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, no se hizo ángel, se hizo inferior a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Y de quién vino? De Abraham, de David y de Adán. Tenía la carne de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En qué? Fíjense, Pablo está hablando de qué. En cuanto a la carne y la sangre. ¿Qué carne tenía Jesús? ¿Y qué sangre tenía? La misma de sus hermanos. A eso se refiere en todo. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Porque tenía que llegar a ser una oveja sin pecado que cumplir la profecía de los sacrificios, porque solo una oveja sin pecado, sin mancha, podría ser ofrecida en rescate por nosotros. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿en qué? En nuestra carne y sangre, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese es el verdadero Jesús. Y hay otra cosa que es muy clara, que contradice abiertamente lo que dice nuestro pastor y es lo que dice Santiago. Ahora, ¿qué dice Santiago?
Santiago versículo 1, versículo 13. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ahora, si Jesús tenía una naturaleza divina humana, ¿podía ser tentado por el mal? No. Solo podía ser tentado si era como nosotros. Entonces, el ídolo de Roma no puede ser tentado por el mal. Ahora, Dios no puede ser tentado. Pero si Jesús hubiera sido Dios, no hubiera sido inferior a los ángeles. Por eso la palabra de Dios es clara. El verdadero Jesús es el que presenta la Biblia. Primero, es Jehová. Jehová no tiene un Dios hijo, él no conoce a otro. Pero el verdadero Jesús es Jehová, porque Dios mismo se hizo carne, se hizo hombre, como dice Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y Dios mismo se hizo inferior a los ángeles, se hizo hombre. ¿Y qué tomó? La carne y sangre nuestra. Y no era divino humano. Se despojó de todos sus atributos divinos para ser tentado como nosotros. Ahora, hay una diferencia. Primero, no es un hombre común, porque su identidad siguió siendo la misma. Él es Jehová. Por eso su nombre es Jehová. El verdadero Jesús es Jehová, es nuestro Dios, es el Creador. Por eso los discípulos lo adoraban, porque era su Dios, no por su naturaleza, sino por su identidad, porque sabían que Jesús quién era. Era Jehová, el Dios de Israel. Hizo milagros. Claro, y él mismo dice, los milagros que hizo, no los hizo él, los hizo su Padre. El Padre que mora en mí, él hace las obras. Jesús no era clarividente, no era omnisapiente. No podía ver la mente de los hombres. Dios se lo manifestaba, como se lo manifestó a Pedro, cuando Ananías y Zafira mintieron. Entonces, lo importante es que entendamos cuál es el verdadero Jesús, porque como él dijo, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero. Entonces Jesús habló de su Padre, Jehová, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que eras enviado. O sea, conocer al verdadero Dios y al verdadero Jesús es la única forma de ser salvos. Como él dice en Isaías 45, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Entonces, eso es importante, la ley del testimonio. Entonces, cuando uno lee el Nuevo Testamento, el Antiguo, y pone todo lo que la Biblia dice, es evidente cuál es la verdad y cuál es la mentira. Aunque en nuestra Biblia estén los versículos que, como Dios le mostró a Elena White, los sabios de Roma cambiaron para reflejar su doctrina. Pero si uno cree aún así, dice Jehová, que esa era la Biblia de la iglesia primitiva, porque la ley, los salmos y los profetas era la Biblia de la iglesia primitiva, hasta que aparecieron los primeros libros del Nuevo Testamento, entonces va a conocer la verdad, a la ley y al testimonio. Y lamentablemente, nuestra iglesia está en la condición que está, ¿por qué? Porque si le oramos a Baal, el que tiene que contestar es Baal. Ahora, en la iglesia adventista hay virgen sensatas, insensatas, sí, como Jesús dijo. ¿Quién estarían? Todas. ¿Y cómo estarían? Todas dormidas. O sea, espiritualmente. Pero si las vírgenes sensatas son sensatas, ¿qué pasa? ¿Por qué las oraciones de ellas no son contestadas? Porque Dios las protege, porque si sus oraciones fueran contestadas por el Dios al que está orando, serían hechas habitación de demonios, como Dios le mostró a Elena White en su visión del zarandeo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que entender cuál es la palabra de Dios, porque hay un solo Dios verdadero. Y ese es nuestro Creador, ese es el llamado del mensaje de los tres ángeles, adorar a Jehová y creer en la palabra de Jehová, porque lo que Él reveló es para nuestra salvación. Entonces hay muchas cosas más que podemos ver, pero a ver, ya se nos hizo tarde, pero vamos a escuchar un poquito más al pastor. Si alguno tiene alguna pregunta, yo sé que para algunos esto es nuevo y es un shock, porque para todos, cuando uno se entera de algunas cosas, es un shock. Pero tenemos que creer a toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, sigamos escuchando a nuestro pastor un poquito. El texto nos dice que en el principio, este principio es desde la eternidad, ya existía el verbo. Es decir, antes que las cosas empezaran a existir.
Perdón, yo no escucho nada, no sé si a todos les pasará lo mismo. Esperen, no puse compartir el audio, lo puse compartir. No sé si volver para atrás con todo eso. A ver, lo empiezo a compartir y se los voy a mostrar, se van a asombrar lo que dice el pastor. Ahora lo vuelvo un poquito atrás y lo escuchamos. Y la grabación quedó porque queda lo que yo escucho, ustedes no lo escucharon, pero ahora volvemos un poquito atrás para que escuchen lo que dice el pastor. Creo que es 1 minuto más o menos. A ver, por ahí, supongo ahí. No es así, la Biblia no habla de esto. Por ejemplo, vamos a ver algunas razones de por qué Jesús es divino. La Biblia nos habla de la preexistencia eterna de Jesús. O sea, fíjense, lo que va a hablar de la naturaleza divina de Jesús. No porque Él es Jehová, porque Él es nuestro Dios, sino está hablando de la naturaleza. Entonces, ¿por qué Jesús tenía naturaleza divina? Ahora, la Biblia es clara, Jesús es Jehová, es nuestro Dios. Pero Él está hablando de el Jesús, el Cristo niceno, el definido del dogma de la Trinidad, que hay un Dios Padre y un Dios Hijo que es divino. Pero Jehová dice, no hay ninguno, no conozco a ninguno, no hay fuerte, no hay ninguno que tenga mi naturaleza. Y eso es claro, y Pablo da el mismo testimonio. Y hay un montón de lugares en el Nuevo Testamento que es muy claro el testimonio de los apóstoles. Pero él está usando los versículos que escribieron los sabios de Roma, que contradicen el Antiguo Testamento. Y Dios nos dice que no podemos dar por verdadero ese testimonio. Tiene que haber 2 testigos, y el Antiguo Testamento niega eso. Por eso lo que él toma como verdad no es verdad, es una mentira. Y Roma misma da testimonio que ella introdujo esas palabras en la Biblia, porque ella definió el dogma de la Trinidad, de la existencia de esas 3 personas divinas, que son justamente hipóstasis de la misma sustancia, la misma esencia. La esencia divina que ella tomó de los paganos. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este texto nos dice que en el principio, y este principio es desde la eternidad, ya existía el Verbo. Es decir, antes que las cosas empezaran a existir, aquí dice el principio de todo, es decir, antes que las cosas existieran, ya estaba el Verbo, ya existía el Verbo. Y nos dice también, y el Verbo estaba con Dios, es decir, con el Padre. Y aquí nos muestra que son 2 personas diferentes. Ahora, ¿es verdad lo que dice el pastor? ¿El texto de Juan 1, 1 al 3 muestra eso? Sí, es verdad. Ese es el testimonio de los versículos que encontramos Juan 1, 1 al 3. Dice que había 2 personas que eran Dios. Refleja el credo de Nicea. Pero cuando ponemos eso comparado con lo que dice el Antiguo Testamento, lo que Dios dice y los otros testimonios del Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Y los contradice. ¿Es verdad? ¿Dios se contradice? No. Roma misma dice que eso es lo que ella definió. ¿Ven? Entonces, el problema, para no ser engañados, tendríamos que arreglar nuestras lámparas para que los cadáveres de los 2 testigos volvieran a la vida. Porque no podemos tomar cualquier versículo y decir que es la palabra de Dios y que toda la palabra es inspirada por Dios. Porque Dios nos mostró que en la Biblia que tenemos hay palabras que no son de Él, sino son de los sabios de Roma. Y nos dijo cómo estudiar la Biblia. Tenemos que poner línea sobre línea todo. Y solo podemos dar por verdadero el testimonio coincidente de los 2 testigos. A este testimonio no podemos darlo por verdadero, porque Jehová dice que Él no conoce a ninguno. Entonces, pero Él toma ese versículo, que lo escribieron los sabios de Roma, para defender la doctrina de Roma, la doctrina de Jezabel. Ese es lo triste del pueblo adventista, al cual Dios llamó a recuperar el conocimiento de la verdad. Pero Dios dijo que esto pasaría, porque entraría el enemigo y sembraría ¿qué cosa? La semilla de la cizaña, de la cual no nacen hijos de Dios. La semilla que sembró la iglesia y siembra la iglesia de Roma, porque Roma le daría de beber de su vino a ¿cuántas naciones? A todas. ¿Y estaría en medio del pueblo de Dios la mesa de los borrachos? Sí. Por eso, ahora Jesús nos advirtió que tendríamos que definirnos. Ahora, si vamos a alimentarnos de la palabra de Dios o vamos a comer y beber de la mesa de los borrachos. Entonces,
Es un tema delicado, pero Dios lo advirtió de muchas formas. Lo advirtió en la ley de Moisés, anunciando que habría una falsa roca. Lo advirtió por medio de Ezequiel, diciendo que estaríamos adorando al sol hasta que nos despertáramos. Y los que se angustiaran y lloraran recibirían el sello de Dios. Nos advirtió por muchos modos lo que estaría pasando. Entonces, es nuestra responsabilidad buscar la verdad. Pues él dijo, habría una puerta ancha, Jesús dijo. ¿Y cuál es la puerta ancha? ¿Qué Jesús es? ¿En qué Jesús cree en Roma? En el de la Trinidad. ¿En qué Jesús cree en el falso profeta? Se unió a Roma en puntos comunes de doctrina para adorar al Cristo definido en Nicea, el de la Trinidad. ¿Y en qué creen los lobos que están en nuestra iglesia? En la Trinidad. ¿Y qué nos harían a nosotros creer? Ahora, Dios necesita un pueblo que conozca la verdad para que la predique. Primero en la iglesia, les dé el alimento a tiempo a sus hermanos, aunque sea golpeado por los siervos malos que comerán y verán con los borrachos y se transformarán en hacedores de maldad. Y después predique eso en el mundo. Porque no puede ser salvo el que invoca al Dios de Roma y el falso profeta. Porque adoran al dragón. Ese es el tema. Y es un tema muy delicado. Y de ese mensaje depende la vida del pueblo adventista y la vida de todo el mundo. Y la responsabilidad de predicarlo es nuestra. De recuperar el conocimiento de la verdad y predicarlo. Claro. Y por supuesto que es un conflicto de vida o muerte. Porque está en peligro la vida de nuestros hermanos. Ahora, que nos quiten la vida a nosotros por predicarlo no es un problema para nosotros. No nos pueden quitar la vida eterna. Pero lo importante es nuestra salvación y la de nuestros hermanos. Jesús no es la emanación del Padre. No, son dos personas diferentes. Igual que la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Es otra persona, las tres personas de la divinidad. Y aquí nos dice el texto que el Verbo estaba con el Padre, enseñando que son dos personas diferentes. Pero dice, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Existía desde el principio, estaba con Dios, pero Él era Dios. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué? Al final somos politeístas, ¿no? Politeístas, que es una de las acusaciones que los antitrinitarios dicen que adoramos a la Trinidad, como si fuese un politeísmo. Pero si nosotros entendemos el concepto bíblico de unión, de unidad, el Padre en el Hijo en el Padre, esa unidad perfecta entre las tres personas, vamos a entender que es un solo Dios. Ahora, es interesante esto, porque Colosenses capítulo 1, el verso 17, dice que Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Miqueas el capítulo 5, el verso 2 dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque Jesús es el eterno, es Jehová, es clara la palabra de Dios. A ver, ¿qué dice Pablo de Jesús? ¿Quién cree Jesús que es Jesús, Pablo? Entonces vamos, por ejemplo, a lo que dice Pablo y lo que dice Pedro. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Y él dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos vivieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Quién es Cristo? Es la roca. Ahora, ¿quién es la roca? Es Jehová. ¿Por qué dice el Antiguo Testamento? Pablo está diciendo, a ver, yo creo en quién, en Jehová, en la roca. Porque soy judío y creo en el único Dios verdadero, como él dice. Deuteronomio 32. Porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Y qué dice Pablo? ¿Cristo quién es? Es Jehová, es la roca. No es otro que la roca. Es el único que llevó a Israel de Egipto a Canaán. Es nuestro creador. Es claro. Cristo es la roca. O sea, el testimonio de Pablo es claro. Él dice, justamente citando Joel 2:32, porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. O sea, si alguien no confiesa que Jesucristo es Jehová el Señor, no puede ser salvo. Si alguien
cree en un Salvador que no es Jehová, y cree en un Jesús que no es Jehová, que no es la roca, y está creyendo otra cosa, ¿no? Está creyendo la falsa roca. Ahora, por ejemplo, ¿qué cree Pedro? A ver, creo que era 1 Pedro capítulo 1. ¿Y qué dice? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, ¿eran profetas de quién? De Jehová. ¿Quién los guiaba? El Espíritu de Jehová el Señor. ¿Y qué está diciendo Pablo? A ver, Cristo es Jehová. Cristo es nuestro Dios, no hay otro. Ahora, el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Jehová el Señor, porque Cristo es Jehová el Señor. Cristo se inspiró a los profetas. Porque Él está claramente diciendo que Jesús, ¿quién es? Es nuestro Dios. Y después, fíjense las cosas interesantes que dice acá. Entonces, versículo 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Quién dice eso? Jehová. Y si invocáis por Padre a Jehová, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado ya, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué dijo nuestro pastor? Tomando un texto que Dios nos dijo que no tenemos que tomar, que después de la caída se decidió el plan de redención y ahí Dios tomó la decisión. Eso no es bíblico, es antibíblico. Pero manifestado en los postreros días por tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en quién, en Jehová, en Dios. ¿Quién le resucitó a los muertos? ¿Quién resucitó a los muertos a Jesús? Jehová, su Padre, y le ha dado gloria. ¿Para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en quién, en quien resucitó a Jesús, porque Jehová prometió hacer la misma obra con nosotros. Esa era la fe de la iglesia primitiva. No hay otra fe. Cuando nosotros encontramos esos versículos, están por ahí, están descolgados, porque no coinciden con el resto del texto del Nuevo Testamento. Y cuando se defiende la doctrina de Trinidad, se toman esos versículos descolgados y se los lee eso y no se lee otra cosa. Y no se lee en el Antiguo Testamento. Y si se busca en el Antiguo Testamento, se busca algún versículo del cual tomarse, pero no toman lo que Jehová dice. Claro. Porque, ¿qué dijo Dios? No conozco a ninguno. O sea, este tema Dios lo definió claramente. O sea, conmigo no hay dioses, no conozco a ninguno. No hay Dios fuerte, poderoso, no hay otro. ¿No? Ahora, ¿y quién nos salvaría? Pedro está diciendo que el Espíritu de Cristo es el que guía a los profetas. ¿Por qué? Porque Jehová es el que se hizo hombre. Ahora, y por eso es interesante entender el santuario. Cuando vamos a Isaías 1, Dios le habla a su pueblo que cuando va a pedirle perdón, ¿qué pasa? No lo va a oír. Si realmente no está arrepentido, no lo va a oír. Si no hace lo que dice la ley de la gracia, no lo va a oír. Y en el 43, ¿qué le dice? En el 43, él les dice algo. ¿Qué es lo que pasa cuando ellos van al santuario? Y dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. O sea, cuando vas al santuario, ¿por qué traes una ofrenda? Porque pecaste. No venís a mí, a honrarme a mí. Aquí venís, a que te perdone. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino, ¿qué pasa? Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Ahora, ¿qué pasaba cuando el pueblo iba al templo? Su pecado era quitado de él. ¿Y quién lo perdonaba? Dios. Y él se hacía cargo de cargaba el pecado de sus hijos. Y él tenía que pagar. Porque dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Ahora, ¿y cómo pagaría? Como él mismo lo anunció, él se haría hombre para pagar por los pecados que perdonaba a su pueblo. Porque ese es el amor de nuestro Dios. No tenía un hijo para mandar. Él se haría hombre. Por eso, cuando la profecía del santuario
se habla justamente del día de la expiación. Vamos a buscar acá. Él dice que se sortearían 2 machos cabríos, ¿no? Para que el pueblo entendiera. Echará suertes Aarón sobre los 2. Después tomará a los 2 machos cabríos y lo presentarán ante Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, porque un macho cabrío representa a Jehová, y otra a Satanás. Ahora, ¿cuál es el macho cabrío que moriría? Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y que representa a Jehová, y lo ofrecerá en expiación. ¿Quién moriría por nosotros? ¿Quién sería hombre? ¿Cuál era el nombre del macho cabrío? Representaba a Jehová. ¿Y quién sería hombre? Jehová. ¿Y quién perdonaba el santuario de nuestros pecados y los cargaba? Jehová. ¿Y por qué el santuario tendría que ser purificado de los pecados perdonados? Porque Jehová estaba cargando nuestros pecados, porque Él se comprometió a pagar nuestros pecados. Y por eso le perdonó a Adán y Eva sus pecados, cuando le enseñó lo del corderito, y se lo enseñó a Abel y Caín, y Abel fue fiel y por fe fue justificado, porque Jehová solo puede justificar al que cree en el Evangelio, y con fe va él, y le pide que por gracia lo perdone. Ahora, ¿quién sería el Cordero? Sería Jehová. Él se haría hombre para salvarnos. ¿Y qué pasaba si ese Cordero, ese hombre, fallaba? Y se le estaría un gran problema a Jehová, porque ¿cómo pagaría por los pecados? La única forma que tenía Jehová de pagar, como él anunció, y simbólicamente representaba el santuario, es que el macho cabrío que lo representaba a él, el cordero, que sería él, sería Emmanuel, Dios con nosotros, llegara a vencer, fuera un cordero sin mancha y muriera en nuestro lugar, pagando nuestros pecados. Por eso, ese cordero llegaría a ser la justicia de Dios, la justicia de Jehová, con la cual él podría ser declarado justo, porque eso es lo que David entendía y lo dijo, ¿no? Y lo dice Isaías, que Jehová sería juzgado por todos los pecados perdonados. Y lo dice claramente Pablo en Romanos. A ver, vamos a Romanos, capítulo 3. Entonces, citando las palabras de David del Salmo 51, dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Porque lo interesante es que el juicio investigador no es un juicio hasta nosotros, porque Dios nos perdonó si vencimos. Es un juicio a Él, porque Él tiene que pagar por lo que perdonó. Porque ¿qué es juzgado? Dios. ¿Y hasta cuándo justamente Dios estaría cargando nuestros pecados? A ver, pero vamos un poco acá. Entonces Romanos 3:21 dice Pablo: pero ahora, aparte de la ley, por la cual el pueblo de Dios era perdonado por la fe cuando iba a Dios y Dios cargaba sus pecados, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios perdonaba, pero ¿cómo el santuario iba a ser purificado? Tenía que ser manifestado el macho cabrío que representaba a Jehová, que tenía que morir. Entonces ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, porque Él es el Cordero de Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Ahora, ¿qué tenía que manifestar Jehová? Su justicia. ¿Cuál era la justicia de Dios? El macho cabrío que moriría, porque con esa sangre recién el santuario puede ser purificado y Jehová puede ser declarado justo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, porque Dios había perdonado. ¿Y cómo iba a ser declarado justo Dios? Dios declaraba justo al que iba ante Él porque quitaba el pecado y lo cargaba, pero ahora, ¿cómo iban a ser quitados los pecados de Jehová, que había puesto sobre Él el pecado de nosotros? Ahora tenía que manifestarse su justicia, y Jesús, que es Jehová mismo hecho hombre, como macho cabrío que representa a Jehová, cuando muriera, se manifestaría la justicia de Dios, porque con la sangre de ese macho cabrío, Jehová puede ser declarado justo.
Por eso Satanás estaba tan furioso detrás. Claro, con la mira de manifestar este tiempo su justicia, porque Cristo es la justicia de Dios, no solamente nuestra justicia, a fin de que Él sea el justo. Fíjense, a fin de que, ¿quién? Que Jehová sea justo. Porque si no pagaba, ¿cómo iba a ser justo? Y Jehová es el que justifica, el que es de la fe de Jesús. O sea, Dios nos justifica. Pero ahora tiene con qué ser declarado justo en el día de la expiación. Por eso, en Romanos 8, Pablo es claro. A ver. Fíjense, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Jesús nunca justifica a nadie. ¿Por qué? Porque en el santuario el que perdona es Dios. Ahora, Dios tiene que ser justificado con la sangre del Cordero. Pero Dios justifica al que tiene fe en su Cordero, en el Cordero de Dios, en Cristo. Pero el que justifica es Dios. Ahora, ¿quién es el que condenará a ese Pablo? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero los lobitos enseñan que Jesús perdona, pero no es así. En el santuario el único que perdona es Dios, y Jesús es nuestro sacerdote, que intercede por nosotros ante Dios. Ese es el tema. Entonces, el conocimiento de los apóstoles es muy claro. Por ejemplo, Juan 1:1. ¿Qué pasa ahí? Dice Juan en 1 Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, porque eso es importante. ¿Siguió existiendo el continuo? Sí. Pero ahora, ¿cómo? Ahora ya no hay sacerdotes humanos y no necesitamos corderos, porque Jesús murió por nosotros y Dios cargó nuestro pecado en Él. Tenemos que confiar en la sangre del Cordero y que Jesús es nuestro sacerdote. Ahora, si confesamos ante Dios, como Jesús nos enseñó a nuestro Padre, y confesamos nuestros pecados a nuestro Padre, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque nos va a perdonar y además a los hijos de Él, a los que nacieron en el reino de Dios, los tiene que limpiar para transformarnos en imagen de Jesús. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y eso es lo importante, porque como dice Dios, es la promesa y lo reconoce Pablo y todos los apóstoles, el objetivo del Evangelio es restaurarnos a la imagen de Dios, para que seamos como Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice. Porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Jesús, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Jesús, como decía la profecía, no quedaría solo, vería linaje, porque sería el primero de los hijos de Dios, el nuevo pacto. Porque la obra que Dios hizo en Jesús, como decía la profecía, la haría con sus hermanos. Pero a Jesús no tuvo que limpiarlo de pecado, porque en Él no hubo mancha. Pero la promesa de Dios es que a nosotros nos va a limpiar, a los panes con levadura, que Jesús lleva al santuario, a su presencia, Él los va a limpiar. Porque el que bautiza con el Espíritu Santo verdadero es Jesús, porque nos lleva a la presencia del Padre, para que Él nos limpie de pecado y nos transforme a su imagen, a la imagen de Jesús, para que nosotros también seamos panes y levadura y estemos con Él en la cima del monte Sión. Y a los que predestinó, dice, estos también llamó, y los que llamó, estos también justificó. ¿Quién? Jehová, está hablando de nuestro Padre, puesta la obra de Dios. Y a los que justificó, estos también glorificó, porque nos devuelve justamente el objetivo de transformarnos de vuelta a la imagen de Jesús, a su imagen, para que la gloria de Dios que perdimos por ser pecadores, la recuperemos. Y ese es el Evangelio, ese es el verdadero Evangelio. Ahora, pero para eso, como dijo Jesús, tenemos que creer en algo. ¿Dijo Jesús la verdad aquí? Y por supuesto que sí. Y esta es la vida eterna. Si no conocemos al único Dios verdadero, no podemos tener vida eterna. Y si no conocemos al verdadero Jesús, al que la puerta estrecha, tampoco. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, testimonio de Jesús. ¿Hay otro Dios verdadero aparte del Padre de Jesús? Su Dios y nuestro Dios, como dice Apocalipsis 3:12, al que venciere le haré columna del templo de mi Dios, porque habla como nuestro hermano, aunque Él es nuestro Dios, es Jehová hecho hombre, como hombre habla como nuestro hermano.
Al que venciere le haré columna al templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre es nuevo. Ahora, esa es la vida eterna. Y eso es lo que Satanás echó por tierra, para meter la mentira. Y el problema del ángel de la velocidad es que, siendo que recibió la misión de recuperar el conocimiento de la verdad y reparar la brecha hecha por el Papa en la ley de Dios, cuando empezó a adorar a otro Dios, a un Dios ajeno, aún no lo habría hecho. Entonces, por eso, sería despertado por el clamor de la noche y tendría que arreglar sus lámparas para entender cuál es la verdad. Bueno, estamos acá con el pastor en 1:15. Ahí falta una parte interesante. Si les interesa, podemos seguir escuchándolo. El martes no, por el martes no voy a poder estar. No vamos a poder estar, tenemos un compromiso. Tendría que ser el sábado que viene a la tarde, podemos terminar de escuchar este sermón. Acuérdense que estamos 1:10 y 15 segundos. Así que bueno, vamos a parar aquí. Ahora está Skype, está acá. Vamos a terminar la grabación.